Muy queridos hermanos y hermanas, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, dijo Jesús a sus discípulos, según aquella hermosísima expresión del Evangelio: desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum. Para nosotros, tener este momento celebrativo en el que concluimos en sí el Congreso, todavía no todo el acontecimiento, que lo haremos mañana, pero hoy cerramos con esta Eucaristía bellísima y con la procesión que tendremos a lo largo de las calles de nuestra ciudad hasta llegar al CREA, donde daremos la bendición con el Santísimo, que es el motivo pues de esta nuestra reunión. Hemos pasado ya 4 días verdaderamente hermosos. Hay aquella otra frase bíblica: quam bonum et iucundum est habitare fratres in unum. Qué estupendo es habitar, estar los hermanos unidos. Y así hemos estado durante estos días. 2 días que los hemos dedicado a lo que llamamos el simposium teológico, donde se rebasaron las expectativas. Habíamos dicho un mínimo de 300 participantes y un máximo de 600, alargando ya el 500. Y en realidad tuvimos más de 900 participantes. Y lo mismo el Congreso, concluido el simposium, igualmente el Congreso, que lo hemos tenido que realizar dadas las carencias de nuestra entidad de poder recibir a un grupo tan amplio con todas las exigencias que esto lleva consigo, que nos hemos tenido que distribuir en 5 lugares, y aquí estamos los que hemos compartido esos 5 lugares. Estamos pues llenando este crucero de norte a sur y de oriente a poniente, lo estamos llenando para luego iniciar nuestra procesión hasta el lugar del CREA, donde, dada la bendición con el Santísimo, viviremos también un rato de alegría festivo. Muy queridos hermanos, el Evangelio de San Juan tiene en el capítulo 13 una expresión muy hermosa con la que empieza diciendo: sabiendo Jesús que había llegado el momento de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y el extremo fue precisamente dar su vida por nosotros, pagar la deuda que el hombre debía a Dios. Y Jesús, haciéndose obediente, y como nos dice el apóstol, obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, dándole pues cada vez más relieve a esa entrega generosísima de él, muere en la cruz, el patíbulo de la cruz, el lugar más deshonroso para ser ejecutado. Y Jesús fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pero nos amó hasta el extremo, y él quería quedarse con nosotros. Y al quedarse con nosotros, dado que él, en los límites de las coordenadas del tiempo y del espacio, él cumplía su tiempo y realizaba nuestra redención, y tenía que irse a los cielos, pero quería quedarse con nosotros. E ideó esta manera que solamente se le podía ocurrir a él, como Dios que es, de poderse quedar en el sacramento de la Eucaristía como una muestra sublime de su amor. Porque no hay
presencia más sublime de Dios en el mundo, como es la presencia eucarística. El apóstol nos dice en su carta a los Romanos, en el primer capítulo, que Dios se da a conocer al mundo a través de sus obras. Y bueno, miren qué hermosos días nos concedió, ¿verdad?, para poder haber vivido estos días de Congreso Eucarístico Nacional, días espléndidos, en los que podemos naturalmente gozar de la naturaleza y alabar a Dios, descubrirlo, reconocerlo, adorarlo. Dice el apóstol que aquel que se llena de humo en su pensamiento y en sus vanos razonamientos no descubre a Dios. Y Dios se deja encontrar por los más sencillos y los más humildes. Y en ese momento de júbilo también de Jesús, como lo dice Él espléndidamente: así es como te agradó, Señor, en darte a conocer a los humildes y encerrar de alguna manera estas grandes verdades a los sabios y entendidos. Así te agradó, Señor. Es Jesús, pues, quien encuentra esta manera realmente admirable de quedarse en medio de nosotros. Pero qué lástima, pues, que no alcancemos a descubrirlo. Estamos siendo convocados y aquí nos vemos grandemente reunidos, recibiendo esta convocatoria y viniendo de veras a rendirle a nuestro Señor nuestra obediencia, nuestra alabanza, nuestra contemplación. Pero cómo nos hace falta entrar de veras en la profundidad de lo que significa este misterio eucarístico para nosotros. En la medida en que la persona se va dejando de veras encontrar con el Señor y abrir su corazón a Él, entonces su vida se transforma. Yo mandé un mensaje al Santo Padre diciéndole lo que íbamos a tener, y Él nos contestó dándonos su bendición, asegurándonos pues su oración. Y en este mensaje le decía que nos sentíamos nosotros de tal manera privilegiados que sentíamos convertirnos en un cenáculo, un lugar donde Él se hizo presente por primera vez. En aquella noche que llamamos la última cena, en lo que llamamos Jueves Santo, Él se sentó a cenar con sus discípulos, aquella cena que no era una cena ordinaria de ninguna manera, no era la cena de todos los días, sino que era una cena ritual, que los judíos tenían más de 1000 años de venirla celebrando, porque con ella recordaban cómo el Señor se había mostrado maravillosamente con ellos, salvándolos de las manos de los egipcios. Y entonces Moisés les hace saber que esa tiene que ser la fiesta central de su vida, de su ser. Y a partir de entonces, año tras año recordarían esa fecha. De tal manera que cuando recordamos nosotros la celebración del Jueves Santo, era esa fecha, era el aniversario de aquella salvación que el Señor había hecho del pueblo de Israel. Era por lo tanto una cena no ordinaria, sino del todo ritual. Una cena en la que debían cenar un corderito sin mancha ni defecto, de 1 año de edad, que no deberían romper ningún hueso y que lo deberían de acompañar con hierbas amargas y con pan sin levadura. Y eso es lo que Jesús estaba recordando con sus discípulos. Pero al momento preciso, Él asume la realidad de aquel Cordero Pascual y dice: coman de esto porque esto es mi cuerpo.
y beban todos de esto, porque este es el cáliz de mi sangre. Y con su cuerpo nos dice, cuerpo que será entregado por ustedes. Y de su sangre dice, sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Y encomienda a los apóstoles la misión de realizar constantemente esto, diciéndoles, cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía. Y se establece el sacramento del sacerdocio y el sacramento de la Eucaristía. Fraternalmente unidos, plenamente unidos, indisolublemente unidos, como dirá después el Papa Juan Pablo II, de felicísima memoria, ya bienaventurado, que dice, el sacerdote sin la Eucaristía no vale para nada. Y la Eucaristía no se puede dar sin el sacerdote. Es pues una comunión tan íntima del sacerdote y la Eucaristía que es necesaria esa vivencia profunda. Hoy por la mañana, una de las ponencias, la ponencia de Monseñor Corral, obispo de Parral, nos hizo emotivamente la vivencia de esta realidad, hasta el momento de la emoción, de decirnos lo que estamos haciendo es realísimo, es la presencia real de Jesús, como para que nosotros podamos tener una actitud que no tenga nada que decir con esto, cuando debe ser en realidad un momento sublime, un momento de comunión íntima con Dios, donde el sacerdote debe temblar por estar de veras haciendo presente al Señor en la hostia consagrada y en el vino consagrados. Y esto es también tan profundo, de que cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada para mostrarla a los fieles, muchos de ustedes si lo dicen abiertamente y otros suavemente en su corazón dicen, Señor mío y Dios mío, porque es el sentido de la fe de que allí está realmente presente el Señor, no una ficción, de ninguna manera ni un signo, un simbolismo, sino una plena realidad. Allí está el Señor escondido bajo esa apariencia de pan. Y al consagrar el cáliz y levantarlo también a la vista de todos los fieles, nuevamente viene a resultar esta situación en que el sacerdote, los fieles, o expresamente dicen Señor mío y Dios mío, o en su interior se postran de veras diciendo en silencio, Señor mío y Dios mío. Esto para nosotros como sacerdotes es un verdadero reto, porque nosotros como sacerdotes estamos llamados a que nuestra vida esté entregada al servicio de los demás, como el cuerpo de Jesús ha sido entregado para bien de todos, y que al igual que su sangre santísima, nuestra vida está definitivamente dispuesta a estar al servicio de los demás, para el perdón de los pecados de todos y de nosotros mismos, por supuesto. Esta es la verdad. En este misterio de fe hay un proceso que tenemos que realizar. Para este proceso escuchamos cómo Jesús, en otro momento de grandísima alegría, esos momentos de júbilo de Jesús, en el que Jesús dice, Padre, en esto consiste la vida eterna, conocerte a ti, Dios verdadero, y a mí que soy tu Hijo. En eso consiste la vida eterna, conocer a Dios, Padre, y conocer a su Hijo Jesucristo. Dios es infinitamente amable, absolutamente por todos lados Él es amable, de tal manera que no puede no ser amado si es conocido. Por eso en esto consiste la vida eterna, en conocerte, porque quien conoce a Dios necesariamente va tras el amor de Dios. Conocer a Dios,
amar a Dios. Quien ama a Dios necesariamente lo vive. Su vida se transforma. Definitivamente. Es una transformación de la vida porque hay que agradar al ser amado, que es Dios. De hecho, en otra expresión del Evangelio, Jesús mismo nos dice: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto, que demos mucho fruto. Definitivamente amar a Dios tiene que llevar consigo ese siguiente paso de vivirlo. Y vivirlo como el Papa Pablo VI nos lo decía ya en aquel documento tan conocido, de la evangelización, Evangelii Nuntiandi, cuando nos dice que el laico de tal manera debe estar impregnado de evangelio que su vida toda sea un perfume, impregnar de evangelio todas las realidades, todas sus realidades temporales, empezando por su familia, su trabajo, su iglesia, el descanso, la vida social. Toda acción de su vida debe estar impregnada de ese sentido de evangelio. Conocer, amar y vivir esa fe. Pero además de eso, también viene el difundir. Nadie se puede quedar de ninguna manera con ese don tan precioso de la fe para sí solo, porque sería plenamente egoísta, sino que el tener a Dios dentro de su corazón lo tiene que impulsar a llevarlo de los demás. Recordemos aquel pasaje tan rápido del encuentro de Jesús con la samaritana, que en el momento en que la samaritana se queda embelesada con Jesús, por lo que Jesús le descubre de su propia vida, ella no puede hacer otra cosa que salir de inmediato a correr a difundir a los demás: he encontrado al Mesías, vengan, me ha dicho todo de mí, lo sabe todo, es el Mesías. Y cuando los demás vienen y encuentran a Jesús, le dicen: ahora nos convencemos por lo que vemos, no por lo que nos dijiste, sino por lo que vemos. Y también, una vez dado ese paso de difundir el Evangelio, ¿por qué no defenderlo? Defenderlo también con la propia vida. Ser suficientemente valientes para que con toda discreción defender la palabra de Dios. Ya nos lo dice San Pedro en su primera carta, en su capítulo 3, cuando nos dice: de tal manera estén ustedes preparados y conozcan su fe, que sean capaces de decirles a los demás cuál es la fe que los anima, qué es lo que los anima. Y continúa diciendo: pero háganlo con discreción, amablemente, sin violencia, sin entrar en pleitos, pero sí difúndanlo, defiéndanlo, porque esa es la verdad. Hermanos, esta vivencia que nosotros hemos tenido ahora de este santísimo sacramento de la Eucaristía, para nosotros definitivamente no nos puede dejar sin color. No podemos ser los mismos. De ahora en adelante no podemos ser los mismos. Nuestra vida tiene que cambiar necesariamente. He comentado que a partir de hoy la fisonomía de Tijuana tiene que ser eucarística. Fisonomía que se tiene que reflejar, por lo tanto, en el modo de ser, de vivir y también de alabar, de adorar, de contemplar a nuestro Señor, su divina majestad, en el santísimo sacramento del altar. En ese mensajito que le mandaba al Papa, le decía: nuestro país es profundamente católico y no nada más gozamos de una vida contemplativa muy abundante. Aquí mismo nosotros en Tijuana somos favorecidos. El 25%
de nuestras religiosas son vida contemplativa. Esto es fabuloso. Vida contemplativa. Y le decía, pero además de eso, también son millones los hombres y mujeres que se han responsabilizado de la adoración nocturna. Millones. Esto es increíble, pensar que son millones los que adoran al Señor y que esperan el momento de su vigilia de adoración, que pasan la noche en adoración en los templos donde se les favorece. Son millones en todo el país. Esto es algo único para nosotros. Pero para aquí en Tijuana, nosotros tenemos que expresarlo, por lo tanto, con nuestra propia vida, que Tijuana debe ser verdaderamente eucarística. Para ser eucarística hay un detalle muy importante. Ahorita aquí son miles los que están presentes aquí, y yo siempre les he dicho, es mi oración, que ya me la conocen. Te pido, Señor, que de los miles y miles de muchachos y muchachas de nuestra diócesis y de nuestra iglesia, escojas tú aquellos jovencitos, muchachos y muchachas, que sean capaces de consagrarse en tu iglesia en la vida sacerdotal, religiosa, misionera, contemplativa, laical, comprometida. Y que si tú los llamas y tocas su corazón, que no duden en decirte, aquí estoy, Señor, y con gozo, porque tú me has llamado. Necesitamos muchos sacerdotes y muchas religiosas, los necesitamos. Bien sabemos que nuestra arquidiócesis crece constantemente, que crece no por el movimiento natural que se da en toda población, sino que por ser un centro particularmente atractivo para el progreso. Entonces tenemos pues la presencia de mucha gente que viene nueva aquí, y normalmente son jóvenes. Y por jóvenes, esto hace que nuestra arquidiócesis se caracterice por una gran juventud. Hoy al mediodía, que estábamos visitando las sedes de los jóvenes, pues con alegría veíamos que eran mínimo 1,500 jóvenes que estaban en sus dinámicas y en su movimiento, tratando de alimentarse en torno a Jesús Eucaristía. Y qué digamos de los adultos en Guadalupe del Río. No cabía un alfiler. Más de 1,000 gentes ahí, superando las expectativas, más de 1,000 gentes ahí. Pasamos también en otro momento a los y las catequistas en el Instituto México, fabuloso. La apreciación que nosotros tenemos, porque allí es donde celebramos nuestros encuentros anuales pastorales, y que por lo tanto ya tenemos la visión de la capacidad del lugar, y ver tantos hermanos nuestros catequistas y catequistos, que decíamos arriba de 800, también superando las expectativas. Todo esto nos está invitando a nosotros a que conozcamos, hermanos, queridos hermanos, necesitamos conocer seriamente ese fuente de nuestra fe, que es Jesús Eucaristía, a quien debemos de veras amar siempre. Pensemos que al estilo de María, decíamos también que María es el primer cenáculo, porque ¿qué es el cenáculo? Es aquel lugar donde Jesús se reunió con sus discípulos, y Él presente visiblemente, sensiblemente en su cuerpo, en medio de sus discípulos, pero dejó también su presencia sacramental allí, es decir,
es el cenáculo. Y cuando buscamos nuestros sagrarios que se convierten en cenáculos, porque allí depositamos a Jesús, Eucaristía presente, que nos espera ansiosamente para platicar con nosotros y conversar. María, que llevó a Jesús en su vientre, ¿se imaginan? María, un gran cenáculo, por meses cenáculo, llevar en su purísimo vientre a Jesús. Y después, cuando Jesús podía, siendo un niño, correr, brincar, gritar, jugar, María lo contemplaba y decía: carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y al mirarse en él, ella tendría que preguntarse: ¿seré yo tan hermosa como este pequeño? Pues seguramente que sí, porque de tal palo tal astilla. Tengo que ser hermosa como es hermoso él. Nosotros también nos convertimos en cenáculo. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía y que comulgamos, somos el cenáculo. Llevamos a Jesús dentro de nosotros. Una práctica que se ha perdido es que cuando alguien, hace tiempo, cuando alguien comulgaba y salía a la calle rápido, el sacerdote mandaba al muchacho que fuera con una, se llamaba tercerilla, con una vela encendida, y el que veía que lo acompañaba, sí, ¿por qué? Pues porque usted es cenáculo, lleva allí a nuestro Señor, ¿cómo es posible no anunciarlo? Llevamos a Jesús en nuestro corazón, es Él. Él es la causa de ser de nosotros, esa es la razón de ser. Y en la medida en que nosotros vayamos pues interiorizándonos en su amor y transformando nuestra vida por Él, todo cambia, todo cambia. Si Tijuana ha cambiado, que no es la violenta de antes, ha cambiado desde luego por la acción conjunta y fraterna de nuestras autoridades de los 3 distintos niveles. Eso ayudó a que cambiara, pero también esos miles y miles, hasta el millón de rosarios que se ofrecieron a María para que la violencia desapareciera de nuestra tierra. Indudablemente que también eso tuvo que ser. Y si nosotros ahora ponemos pues todo el esfuerzo en que seamos verdaderamente eucarísticos, tenemos que desterrar la violencia, lógicamente la desterraremos. Y nuestra vida eucarística tiene que hacer también que nuestra gente corresponsable, nuestros empresarios, nuestros artistas, nuestra gente de todo el ambiente tenga que ser cada vez mejor e ir transformando nuestra sociedad. Pedimos al Señor pues, al clausurar este congreso, que sea para nosotros de veras fuente de vida, y que auxiliados por la presencia de María y de sus santos, sepamos recibir su palabra en nuestro corazón, y que nuestro corazón se vaya transformando en obras de vida eterna. Tengo que agradecer en este momento a las autoridades. Miren dónde estamos, porque las autoridades nos lo permitieron. Estamos cerrando caminos para poder celebrar esto. Pedimos a aquellos que se sienten lastimados porque les impedimos circular, pues que se moderen, ¿verdad? Que se moderen, que puedan aceptar simplemente 1 o 2 días de esto que puede parecer sufrimiento, pero que en realidad es un beneficio para ellos. Gracias a nuestras autoridades. Gracias a todo nuestro pueblo, porque todo nuestro pueblo católico respondió para que pudiéramos vivir estos momentos así, tan hermosamente. Durante 2 años preparándonos, mentalizándonos, tuvieron que dar este resultado, naturalmente.
Agradecer a los delegados por medio de los cuales pudimos tener toda esta presencia aquí. Naturalmente que esto proviene de sus cabezas, que son los obispos, esos gorritos color rosa que ven ustedes por ahí, que son nuestros obispos que están presentes. Algunos ya se tuvieron que retirar. Se retiró el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, que estuvo con nosotros también con grande sencillez y espíritu, que viajaba para un lado y para otro, se encontraba con todo el mundo, tuvo que retirarse. Agradecemos a Monseñor Piero Marini, que es el responsable mundial de los congresos eucarísticos, responsable mundial. Él está preparando ya el Congreso Mundial del próximo año en Dublín y quiere mucho a México. Dice que esta presencia de Iglesia Viva en México él no la puede perder, que cuantas veces se le invite, aquí está, y aquí está con nosotros. Agradecemos. Gracias. Agradecemos a Monseñor Christophe Pierre, que es nuestro nuncio apostólico, que cuando se le invitó a estar con nosotros y preguntarle los días que podía estar, dijo: todos los días, ¿cómo me voy a venir antes? Llego antes para empezar desde el principio y me voy cuando se concluya. De modo que aquí está con nosotros, mi Señor. Gracias. Tenemos la presencia de todavía que están con nosotros varios de nuestros hermanos obispos de fuera del país, como es Monseñor Galimberti, que viene del Uruguay, que aceptó con gusto estar con nosotros y tomar una de las pláticas presentes. Está con nosotros Monseñor Demetrio, brasileño también, que participó también con tanto gusto. Ya se retiró Monseñor Ramazzini, Álvaro Ramazzini de Guatemala, que estuvo también aquí con mucho gusto, es un gran amigo también personal y aceptó con mucho gusto estar con nosotros. Y bueno, nuestros hermanos obispos aquí presentes, todos ellos de las distintas diócesis del país, que han venido a estar con nosotros. Agradezco a nuestros obispos de la provincia que no nada más se comprometieron a estar presentes como era lógico, sino también a colaborar para poder ayudarnos a solventar algunos gastos de lo que es el Congreso Eucarístico. Gracias a los hermanos de la provincia. Don Sigifredo, que es el obispo de Ensenada, y don Miguel Ángel, que es el obispo de La Paz, aquí está con nosotros. Está con nosotros al frente de todos los obispos el vicepresidente del episcopado, Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Chiapas, que viene pues encabezando a todos los obispos, dado que el presidente de nuestro episcopado anda en una visita en Roma y no puede estar con nosotros. Saludamos también a Monseñor Alonso Garza Treviño. Él es el responsable de los congresos nacionales, entonces él es nuestro jefe. Nosotros hicimos esto, pero siempre teniéndolo presente a él, y siempre estuvo pendiente de cómo iban las cosas y sugiriendo lo que tendríamos que hacer. Agradecer pues a todos los hermanos obispos aquí presentes, a los hermanos sacerdotes, que respondiendo a la invitación de sus padres delegados vinieron y nos acompañaron. Gracias, padres, muchísimas gracias. Y naturalmente entre ustedes los laicos pues están presentes aquellos laicos que vinieron de las distintas delegaciones de distintas partes del país. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Oí por ahí que los judíos acostumbran decir, el año próximo nos vemos en Jerusalén, ¿eh? Bueno, pues dentro de 4 años, porque es cada 4 años el Congreso, dentro de 4 años nos veremos en Monterrey, si Dios quiere, ¿verdad? Para poder ejercer así nuestro encuentro como Congreso Eucarístico. Pero el año próximo es en Dublín, el internacional. Yo, al estar viviendo tanto esfuerzo para realizar esto, porque fueron muchísimas horas de trabajo, que con el padre Juan Carlos Delgado a la cabeza y todo su equipo vivimos más de 100 horas trabajando, más de 100 horas, con todo el equipo, viendo el sufrimiento que teníamos que hacer para poder llegar a esto. Yo digo, no puedo faltar a Dublín, ¿cómo voy a faltar a Dublín? Entonces haremos lo posible para que quien quiera ir a Dublín se anote y vaya echando su dolarcito en una alcancía para poder conseguir lo necesario para el boleto, ¿verdad? Y que podamos ir a gozar así y decirle a nuestro Señor que, recuerdan que el sábado pasado las abuelitas en acción y los nietos en movimiento hicieron una reunión hermosísima, llegaron por este rumbo, ¿o por cuál rumbo llegaron? No, por acá, por este rumbo llegaron, por acá detrás de mí, eran como 2,500 gentes siguiendo a las abuelitas y a los nietos en movimiento. Y decían, María es la madre de la Eucaristía y Jesús vino a Tijuana para quedarse. Pues así es, Jesús vino a Tijuana para quedarse, ¿eh? Que así sea.